Ok, Dios los bendiga a todos. El Salmo 133, yo le puse el tema, el Salmo 133, el Salmo que perfeccionará la iglesia para la venida de Jesucristo. I titled this the Psalms of the Perfectionist of the Coming of Jesus. La guerra espiritual The spiritual war no se pelea does not fight con fuerza humana, with your own human strength, con gritos humanos, with screaming. sino que se pelea You fight it con el conocimiento with the knowledge de nuestro Señor Jesucristo. of the Lord Jesus. El apóstol Pablo dice que lo que antes él tenía por grande estima, Apostle Paul said ahora that lo what he had tenía great esteem, por basura, now he had it for para trash alcanzar to reach la excelencia del the conocimiento excellence de of nuestro Señor knowing Jesucristo. of our Lord Jesus. Entonces la guerra espiritual So the spiritual war se va a pelear con la palabra de Dios. is going to fight with the Word of God. Una vez nosotros tuvimos la experiencia We once had the experience de estar en una iglesia muy avivada, to be in a church very revival, pero esa iglesia se cerró. but that church closed. Y yo oía que los líderes decían, And I would hear the leader say, sería bueno que pongamos una silla, it's good that we put a chair, el pastor se siente the pastor sits, y todos vengan a saludarlo. and everybody comes and greets him. Parece bonito, pero no es algo bueno. It sounds pretty, but it's not a good thing. Porque en la iglesia el único digno de estar sentado Because in the church, the only one that's worthy y to be venir a saved alabarlo es al is Señor to come and Jesucristo. worship is the Lord Jesus. Por eso yo siempre estoy en desacuerdo con el razonamiento perverso de algunos That's why sometimes I'm not in agreement with the thinking of others, que razonan las cosas that they think or reason, y aunque suenan bonito, and even though it sounds pretty, pero no son correctas. it's not correct. El apóstol Pablo dice que los hombres nos tengan como Apostle Paul says, servidores de Cristo. for us men to have them as servants of Christ. Y cuando estamos como servidores de Cristo, And when we are servants of Christ, ¿quién nos podrá mover? who can move us? Porque siempre el hombre es movido por su orgullo, Because man is always moved by his pride, por su egoísmo, by his ego, por sentirse más que los demás. to feel better than others. Pero tenemos el ejemplo del Señor Jesús, But we have the example of Jesus, que después de haber sanado, that after he healed, dice que tomó una toalla, se la ciñó it said that he took a towel y and, empezó put a it, lavar los pies de sus discípulos. and he started to wash the feet of his disciples. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mantener la unidad How can we maintain unity dentro de la iglesia, between the church, sintiéndonos menos que los demás, feeling less than others, sintiendo que el que está delante de mí es mayor que yo? feeling that the one that's in front of me is better than me? Porque cuando yo me empiezo a sentir superior a los demás, Because when I start to feel superior than the yo rest, empiezo a descender. I start to descend. Y tarde que temprano, And sooner than later, esa actitud mía that attitude of mine va a ser tomada por un demonio. is going to be taken by a demon. ¿Cómo actúan los demonios? How do the demons act? Hermano, si tú estás con tu esposa, Brother and sister, if you're with your wife, ¿por qué vas a tener en tus pensamientos otra mujer? why are you going to have in your thoughts another woman? ¿Por qué? Why? Yo estoy testigo de estar endemoniado. I am a testimony that I have had demons. ¿Sabes lo que es la pureza del alma? You know what's the purity Y of la the pureza de la soul mente. and the purity of the mind? Cuando no cabe nadie más When no one else fits, que Dios then God y tu esposa. and your wife. Pero cuando hay otra mujer que se empieza a quedar en tu mente, But when there's another woman that starts to stay in your mind, tengo por seguro que ese pensamiento be sure that that thought va a ser seguido por un demonio. is going to be followed by a demon. Y se va a quedar allí. And it's going to stay there. Y si no lo expulsas fuera, And if you don't expel it, vas a comenzar a crear una división en tu casa. you're going to start a division in your house. El rey David, King David, ustedes saben la historia, you know the story. cómo él miró a una mujer, la codició y la trajo a su casa. How he saw a woman, how he wanted her and brought her to her home. Y no paró allí, And it didn't stop there. no pudo ocultar su pecado He couldn't hide his sin. y mandó matar a su esposo. And he went to kill his husband, her husband. Desde ese momento, From that moment,
entró una angustia a este hogar. A worry entered this home. Una espada que nunca se apartó de su casa. A sword that never left the home. No la espada de los enemigos, Not the sword of the enemies, de los filisteos, of the de Philistines, los asirios, of the Assyrios, de otros reyes alrededor. of other kings around. Una espada de su propia casa. A sword of his own home. Los que saben la historia se dan cuenta de que el rey David tenía varias esposas The ones that know the story, he had a lot of wives, y el primogénito de una de ellas se llamaba Amón. and the firstborn of one of them was called Ammon. Y este hombre se enfermó de pasión o de amor por su hermana, media hermana. And this man fell in love passionately for his half-sister. Y esta media hermana tenía un hermano que se llamaba Absalón. And this half-sister had a brother that was called Salmon. Y aquel enfermo de la mente lo aconseja a alguien And that someone sick of mind que finja estar enfermo advised him was supposedly sick, y que le diga al rey que le dé permiso a su hermana para hacerle comida a él. and asked him for the king to allow his half-sister to make food for him. Y así lo hizo. And that happened. Cuando la hermana le preparó la comida, When the sister prepared the food, él echó fuera a todos los sirvientes he Cerró la threw puerta. out all the servants and closed the door. y abusó de su hermana. And he abused of his sister. Y el otro hermano en ira, And the other brother in anger, después preparó una fiesta, and then put together a party invitó al rey, and invited the king. no quiso ir, He didn't want to go. invitó a su hermano Invited his brother. y el rey dijo, ¿para qué lo quieres? He's like, why do you want him? Él pensaba, He was thinking. él sabía que estaba enojado, He knew that he was mad, pero lo insistió y fue. but he insisted and he went. Y le dijo a sus criados, cuando lo vean que está bien ebrio, And when he told his servants, when he's drunk, lo eliminan. eliminate him. Y así lo hizo. And that happened. Y después Absalón And then Absalom se puso a la entrada de la ciudad. put in front of the Y todo el que city, iba a juicio a la ciudad, and everybody that went to trial to the city, él lo recibía. he would receive them. Y cuando venía el hombre dice que se postraban delante de él porque era un príncipe. And when the man came, said that they would bow before him because he was a prince. Era hijo del rey. He was king. He was the Le son of the tenían king. respeto. They had respect for him. Pero él rápido iba y los abrazaba y los levantaba y les daba un beso. Quickly went to pick him up, hug him, and give him a kiss. Y lo hacía para ganarse al pueblo. And he did it to win the city. Y llegó la noticia al rey And it came to the king que Absalón se estaba preparando. that Absalom was preparing Y himself. levantó un ejército en contra de su propio papá. And he raised up an army against his own father. Y el papá sale de noche huyendo And the father escaped during the night con sus familias, with his con su families, ejército, with his army, con el arca del pacto. with the ark of the pact, Y solamente dejó 10 concubinas and only left 10 concubines para que cuidaran el palacio. that would take care of the palace. Que posteriormente That before alguien le aconsejó a Absalón, that someone advised him, pon tu tienda put your store, y entra con las concubinas de tu padre. put your tent, and enter with those concubines. Y así lo hizo. And they did it like that. Y caminando aquellos hombres And walking with those men, con el arca del pacto with calzados, the ark of the pact tired, pararon they stopped y pusieron el arca en el suelo. and they put the pact in the En el suelo. Imagínense lo que sentía por dentro el rey David. Imagine what King David felt inside. Él sabía que la gloria de Dios, la presencia de Dios, descansaba en el arca. He knew that the glory of God rested, Y mira ahora cómo estaba en el suelo. and now where it was on the floor. Lo miramos de esa manera quizás negativa, We see it maybe in a negative way, pero de la otra forma quiero que usted lo analice bien claramente. but in the other way, I want you to analyze it. Es Dios no dejando al rey David, It's God not letting go of King porque David, Dios había prometido que estaría con él. because God promised that He would be with Y him, eso nos enseña and that teaches us. que lo que Jesús dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, Jesus said that He would be with us till the end of time. Él está contigo He is with you en la obediencia y en la in the desobediencia. obedience and the disobedience. Quizás en la desobediencia no lo alcanzas a mirar, Maybe in the disobedience you don't be able to see Him, pero por su palabra que Él dijo, but by His word that He said, Él está contigo. He is with you. ¿Y qué hizo el rey David? What did King David do? Le dijo, regrésense, Return, llévense en el arca. take the pact,
Después yo iré. Then I would go. Y si hallo gracia delante de Dios, And if I find grace in front of God, y si no, and if not, que se haga su voluntad. let it be His will. Esa es la decisión de alguien That is the decision of someone que destruye that destroys a Satanás. Satan. Porque le está diciendo Dios que se haga tu voluntad y no la mía. Because it's telling Satan, do your will, do God's will and not mine. Y estas decisiones al diablo no le gustan. And these decisions, Satan doesn't like them. Porque el diablo quiere que tú sigas afligido, Because Satan wants you to be afflicted, cargando tus propias maneras de pensar. carrying your own ways of thinking. Pero cuando tú dices, But when you say, Dios, hágase tu God, voluntad, make it be your will, tú estás descansando you are resting en la voluntad de Dios. in the will of God. Y eso desarma a Satanás. And that is just, El diablo quiere que sigas peleando Satan wants you to keep con tus fighting propias fuerzas. with your own strength. ¿Y qué hizo el rey David? What did King David do? Dice que subió a Jerusalén He went up to Jerusalem con su rostro cubierto, with his face covered, descalzo with no shoes, y llorando, and crying, porque era un hombre de Dios, because he was a man of God, conocía a Dios, knew of God. era un hombre justo, He was a justice él man. sabía la verdad He knew the truth, y él sabía a dónde había arrojado lo que Dios le había dado and he knew where he had put where y God quién had era given him, culpable, and that he was guilty, e iba llorando. and he was crying. Y dice que cruzó por el monte de los olivos, And they say that he crossed the mountains of Olive, que posteriormente that before allí estaría su hijo Jesús, the son Jesus, no culpable por sus propios pecados, not guilty by his own sins, pero sí sintiéndose culpable, but yes, feeling guilty, porque él vino because he came no para ser servido, not to be served, sino para servirnos. but to serve us. Y la forma de que él nos serviría, And the way that he would serve us, así como cuando mi hijo Josué se empezó a enfermar just like when my son Joshua started to get sick, y nos dijo a mí y a la pastora, and he told Pastor and yo I, soy el cordero del sacrificio. I am the lamb of the sacrifice. No sé si lo dijo por el Espíritu Santo, I don't know if he said it by the Holy Spirit. pero su partida de él ha sacudido lo más profundo de mi alma. His loss has shooken the most Y deep lo que yo in me. pensaba que antes estaba bien, no estaba bien. And what I thought before was right is no longer right. Y yo podría decir con mucha seguridad And I can que say muchos de los que están aquí se acuestan con Satanás. with so much, I can say Es más, certainly todo el que no se with congrega so much fielmente es porque that está many of atado a un you demonio. lay with Satan, and the Y lo ones that piense do como not lo come, piense. do not come to church No eres frequently, libre. you are with Satan. ¿Sabe que cuando Jesús cruzó el mar You know when he crossed y the liberó al endemoniado waters, Garadeno, and that he set free the es porque person no that was tenía demons, libertad de venir a la is iglesia? because he didn't have freedom to come to church. Pero muchos sí tienen la libertad, But many do have pero the siguen freedom, endureciendo su corazón but they keep hardening their heart porque nos juzgan a nosotros because they judge us como poca cosa. like so little things. Recuerdo que cuando comenzamos I remember when we con started muchos sufrimientos, with a lot con of muchas sadness, limitaciones, with a lot of loss, no a lot somos of los mejores limitations. predicadores, We're not the best preachers. y alguien refirió a alguien en esta iglesia. And someone referred someone to this ¿Y church. sabe lo que dijo? And you know what they said? Ir a esa iglesia es como regresar muchos años al pasado. Go to that church is like going many years back. ¿Dónde están? Divorciados, Where are they? destruidos, Divorced, destroyed. porque no desprecian a mí. Because they don't Desprecian al que belittle me me. llamó. They belittle the one Y el who que me called me. llamó es todopoderoso. And the one who called me is so Él es powerful. grande. He's big. Y a Él le place meternos por caminos muy angostos, And he pleases to put donde us somos within afligidos, areas where we angustiados. are. Pero llega el día But the day comes, que el que se revele en contra de uno, but the one that reveals si against uno no us, intercede delante de Dios, if you don't intercede in front vienen of God, cosas fuertes. strong things ¿Se come. recuerda lo que le dijo Ananías y a Zafira a Pedro? You know what No me has Ananias mentido a mí. told Peter? No le has mentido a la You congregación, haven't lied to le has me, you didn't mentido have a lied Dios. to the congregation, you have lied to Y eso God. va a pasar en las iglesias. And that's what's going to happen in the Eso va a churches. suceder en las iglesias. That's going to happen Porque in hay the mucha churches. gente arrogante, Because there's many people that are con una arrogant, frente dura, with a hard-headed mind. tercos, They are como hard-headed, animales, like animals, irracionales, with que no tienen irrationals temor that have no fear. de hablar y murmurar en contra de las To autoridades. speak and gossip in front of the authorities. Gloria al nombre de Jesús. Nuestra hermana que está aquí,
Our sister that is here nos compartió como alguien shared. se expresó con palabras muy fuertes que nunca se deben de decir. She shared strong words that maybe you should not Cuando ella share quería poner en orden las cosas. when she wanted to put in order the things. Entonces, ¿cómo nosotros How do we entrar al Salmo 133? enter Psalms 133? Dice, mirad cuán bueno. See how good. Y la palabra mirad es una palabra plural, no singular. The Porque word si fuera see is- singular dijera, mira Antonio, If it was just, mira Diego. it Pero would be es see, plural, mirad. it's Está see, expresada a la plural. congregación. It's talking to the congregation. Cuán bueno How y good. cuán delicioso es. And O how sea, es delicious. delicioso It's y es delicious. bueno And it's good expulsar toda clase de divisiones. to expel all types of divisions. Toda clase de divisiones. All parts of divisions. Gloria al nombre de Jesús. Glory to God. Aún el apóstol Pablo en Corintios cuando habla de la Santa Cena, Even Apostle Paul encourages when it talks about the First Communion. ¿qué dijo? ¿Que acaso no tienen casas Oh, you only have houses donde puedan beber, emborracharse? where you drink and get drunk? ¿Que tienen que venir a la iglesia a Or you come emborracharse to aquí? church and get drunk here? Y en el Nuevo Testamento también And the dice, First Testimony says, no se embriaguen con vino, don't get drunk, don't en el get cual hay drunk with disilusión, wine, where mas there's dilution, embriáguense del Espíritu but get Santo. drunk with the Holy Spirit. Pero Pablo nunca está condenando al vino como el pecado, It's never condemning the wine like porque el sin, Señor Jesús because dijo Lord Jesus said, que nada lo que entra por la boca contamina el alma, nothing that enters through the mouth haciendo todos los contaminates the alimentos soul, limpios. making everything El clean. vino no es el culpable. Wine is not at fault. Las prostitutas no son las culpables The prostitutes are not at fault. que los hombres se prostituyan. That the men prostitute No. themselves. Cuando un hombre va y busca una mujer, la mujer no es la culpable. When a man Es el hombre. looks for a woman, it's not the woman at fault, it's the man. La mujer que voy a usar esa palabra, que es una ramera, I'm going to use the word that a woman that is a prostitute. es como el árbol del conocimiento del bien y el mal. It's like the tree of fruit that is good and bad. El árbol del conocimiento del bien y el mal no era el culpable. The tree of the good and bad was not at fault. El culpable fue Adán y Eva que lo comieron. It was Adam and Eve that went to go eat it. Pero si no lo hubieran comido, But if they would have not ate it, hubieran tenido la sabiduría they would have had the wisdom del pecado of the sin por medio de Dios through God y no de la experiencia and not through the experience con el árbol. with the tree. Es como nosotros. It's like us. Le enseñamos a nuestros hijos lo que son las drogas, We teach our children what's the drugs, lo que es el sexo what is sex, dado por Dios, what is given by God, que es bueno, that it is good, que lo conozcan de conocimiento, that they know it by knowledge, que lo conozcan por la sabiduría que tú les das, that they know it by the wisdom that you give them, pero que eviten la experiencia, but that they avoid the porque experience entonces les va a destruir su vida. because then it's going to destroy their life. Conocer las drogas por conocimiento no es malo, To know the drugs through knowledge is not bad, pero no por experiencia, but not through porque en la experience. experiencia es donde uno se destruye. Because through experience where you destroy yourself. Que los hijos crezcan conociendo que el sexo es lo más hermoso que Dios le dio al hombre That your children know that the sex is the most beautiful thing that para su placer, Jesus gave man for his para pleasure, multiplicarse, to multiply themselves, para manifestar su gozo delante de Dios, to manifest the joy in front of God, pero hacerlo como Dios manda. but to do it as God. Porque si lo hacen made it de to la be. otra forma, Because if they do it the other way entonces se van a around, destruir. then they're going to destroy themselves. ¿Cuántos matrimonios, cuántas familias no se destruyen How many marriages and families don't Se destroy dividen themselves, divide por themselves causa del sexo because ilícito? of sex? Entonces, ¿cómo mantener la unidad en el hogar, en la How to iglesia? maintain the unity in your house, in the church? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos And en armonía. delicious it is to be with your brother and sister in harmony. Cuando la verdad nos es de gozo, When the truth is of joy, cuando la justicia nos es de gozo, when the justice is of joy, entonces la iglesia está avivada. then the church is Porque a todos nos revived gusta lo mismo. because we all like the same thing. Cuando a todos nos gusta la santidad, When we all like holiness, toda la iglesia toda está llena de gozo. then the entire church Porque is a toda la holiness iglesia le gusta la santidad. because then the church likes the Cuando holiness. toda la iglesia odia el pecado, When the entire church hates entonces evil, toda la iglesia está feliz.
then the entire church is happy. Porque toda la iglesia odia el Because pecado. the entire church hates evil. En un hogar es lo mismo. And the home is the same. Cuando papá y mamá aborrecen el pecado, When mom and dad hate evil, los hijos tienen más seguridad. children have more security. Porque ambos odian el mal. Because both of them hate the evil. Pero cuando la mamá ama el bien y el papá ama el mal, But hay when una mom guerra. likes good and dad likes evil, there's a war. La misma escritura dice que nadie podrá caminar juntos. Same scripture says that Si no están de one acuerdo. wants people to walk O sea, dos together personas and no they're pueden not in caminar agreement. juntas si no están de acuerdo. Two people can't walk together if they're not in Por agreement. eso la unidad del matrimonio That's why the agreement in the marriage, no es una opción, it's not an option. es una necesidad. It's a need. El serse fiel uno a otro To be no es una faithful with one opción, es another. una It's necesidad. not an option, it's a need. ¿Para qué? Para ser felices. Why? To be happy. La felicidad viene después The de happiness actuar comes correctamente. after acting correctly. Cuando el Señor habla allí que el aceite When God speaks about the oil, cae sobre la cabeza del sacerdote, it falls over the priest's head. es la unción del It's the Espíritu Santo. anointing of the Holy Spirit. Y luego pasa por la barba, And then it goes through the beard. que es el liderazgo de la That iglesia. is the leadership Y luego la of the house. vestidura, And que then es toda la the iglesia garments, completa. that it's the entire church. Aquí hay un diagrama Here's de lo que es la diagram iglesia de of Jesucristo. what is the church of God. No puede haber un pastor lleno del Espíritu Santo, There can't be a pastor lleno de full of the santidad, Holy lleno de Spirit, pureza, full of y un purity liderazgo and todo holiness, dividido. And then a leadership all divided. Siempre la división de las iglesias Always the division comienza of por el churches pecado de la cabeza. starts with the sin of the head. Cuando el rey de Israel, Salomón, When the king of pecó en David, contra de Solomon, Dios, el reino se sinned dividió. against God. The Cuando king el of rey David when King David pecó en contra de Dios, sinned against God, dividió su hogar, divided his house, dividió su casa. divided his home. Las familias están débiles The families are porque weak los padres vivimos en pecado. because the parents live in sin. Vivimos en maldad y en desobediencia They delante live de in Dios. disobedience and sin in front of God. Gloria al nombre de Jesucristo. En el martes la hermana Teresa tocó sobre el tema del diezmo cuando dice malditos sois con maldición. On Tuesday, Amanda Teresa, she spoke about the tithes. Y de acuerdo a lo que yo conozco de esta historia, To what I know about that story, la maldición que había en el tiempo del profeta Malaquías, the curse that was over the prophet porque el Malachi, pueblo because the people se olvidó de ir al templo, forgot to go to the temple, se olvidó llevar el sacrificio al templo. forgot to take the sacrifice to the temple. Para que tú entiendas bien claramente este tema, So you can understand this topic, todas las infracciones que da el gobierno, all the infractions that tanto the a los government, negocios, to the a los que businesses, manejan, to the drivers, a los que cometen una to the infracción, ones that make an infraction, ese dinero suple una necesidad. that money supplies a need. Entonces, como la tribu de Leví no tuvo propiedades, So like the tribe of Levi didn't No have tuvo no tierra. land, had no land. entonces Dios le dio una provisión. So God gave a provision. Vas a vivir You're going to come de las infracciones del pueblo. from the infractions of the people. Cada vez que el pueblo comete infracciones contra mí, Every time the people make llevarán una infractions ofrenda. against me, they will take an llevarán offering. la mejor They ofrenda. will take the best offering. Llevaban al templo lo mejor. They will take to the temple the best. ¿Quién lo comía? Who didn't eat? Los sacerdotes. The priest. Ellos se lo comían. They would eat it. Entonces los sacerdotes So the priest, vivían de las infracciones they would live from the del infractions pueblo en parte. of the people in part. Y lo otro, And the other, del compromiso of the compromise que Dios dio that God de gave traer todos los diezmos y las ofrendas al templo. to bring all the offerings and the tithes to the Entonces los temple. sacerdotes no solo tomaban el diezmo y ofrendas voluntariamente, So the priest not only took sino ofrendas the offerings and the tithes, but they also took the offerings de agradecimiento, of gratitude, de paz, of peace, de responsabilidad, of responsibility. pero todo eso era para sustento de los sacerdotes. But all of that was to sustain the priest. Entienda esto, hermano. Understand this? Si nosotros If us, que entendemos la verdad, now we understand the truth, no comprendemos lo que Jesús dijo we don't understand what God said. cuando Él dijo, da y se os dará. Give and you shall receive. Medida And remecida se dará en vuestro regazo. and it would be given.
Entonces Jesús So Jesus no te está diciendo da y te quedarás sin nada. is saying, give and you will stay without El nothing. reino de los cielos no es como la tierra. The kingdom of God is not like the earth. Miramos el grupo, We see the group, compramos 4 pizzas we buy 4 pizzas, y decimos ojalá y aquellos 3 llegan comido and we say, we hope those 3 para que me already toque ate más a mí. so that I can eat more. En el reino de Dios no es así. And the kingdom of God is not like that. Entre más comen, And the more they eat, más hay en el reino de los cielos. there's more in the kingdom of God. Por eso cuando Cristo multiplicó los peces y los panes, That's why when Jesus sobraron 12 multiplied cestas. fish and bread, there was leftovers. Porque nosotros pensamos, Because we si think, diezmo y ofrendo no me va a alcanzar. if I tithe and Pero I al give contrario, offering, Dios I te will va a have leftover. multiplicar lo que tú But te God's quedas going en to tu mano. multiply what you're going to left. Dios have te va a left in your bendecir. hand. God's going to bless you. Dios te va a bendecir. God's going to bless you. Entiende esto, hermano. I understand this, brother and sister. William me dijo un día, William told me once, Dad, quiero que me discipules. Dad, I want you to disciple me. Pero a mí nadie me ha discipulado, ¿cómo lo voy a hacer? But no one has discipled me, so how am I going to disciple him? Pero escuchen esto, hermano. But listen to this. Dios, God, cuando Luzbel pecó en contra de él, when cuando el diablo, Lucifer rebelled against God, Dios se enojó. God got mad. Dios se enojó. God got mad. Y Dios lo cortó. And God cut him off. Cuando Adán y Eva pecaron, When Adam and Eve sinned, Dios se enojó. God got mad. Y Dios dice que Dios está airado And God says that He's todos los mad días every day con el hombre impío. with the sinner man. Dios expulsó a Adán y Eva del jardín God put out Adam and Eve from the garden of porque se enojó. because He got mad. Dios inundó la tierra de agua God filled the lands with water. y solamente se salvaron ¿cuántas personas? How many people got saved? 8. 8. Y todos los demás perecieron And everybody else porque Dios se enojó. because God got mad. El apóstol Pablo dice, por lo cuanto todos pecamos Apostle Paul y said, todos "For we fuimos all sinned, destituidos de la gloria de Dios. and we were all En el nuevo pacto hubo un cast out from juicio God." In the new pact there was a peor trial. que en el Edén y peor que con Noé. Worse than Eden and worse than Dice, Noah. todos fuimos destituidos We were de su all gloria. put out from His glory. Pero Dios que es amor, But God that is love, toda su ira, all of todo His su anger, enojo, all of His lo descargó frustration, sobre la cruz de su Hijo. He put it on the cross on His Son. Imagínate como si él hubiera agarrado algo y Imagine se agarra golpeando, And He did golpeando something, a su and He's hijo just hasta que muere. hitting His Son until it Y dies. descargó su coraje allí. And He put His anger there. Descargó su juicio allí. He put His trial there. Descargó su ira allí. He put His frustration there Para que tú seas libre. so that you can be free. Para que hoy te vayas para tu casa con un sentimiento de libertad. So that today you can go to your house Sin with juicio, freedom, sin culpa, without sin trial, nada. without guilt, without nothing. No le hagas caso a los ignorantes Don't listen to the ignorant people que crean mandamientos dentro de la iglesia. that make commandments inside of the church. Por eso el Señor dice, no se dejen esclavizar de los hombres. That's what God says. Don't be a slave of Porque people. con precio fueron comprados. Because with the price you were brought. No con oro ni con plata, Not with gold and silver. sino con la sangre preciosa But with the blood de un cordero precious sin of mancha, a lamb without que es Jesucristo el stain. Señor. That is Jesus. Por eso a mí me airan esas personas que dicen, no puedes predicar con gorra. That's why I don't like Que el the Señor people los that say, reprenda. you can't preach with the Pero si hat se on. divorcian, May God si son forgive us. infieles, But they divorce themselves and they're unfaithful. odian a su hermano, They hate their brother. no se congregan porque odian a su hermano, They don't come to church y because siempre they hate ponen their brother. excusas, ¿cuál And they pecado always es más put grande? excuse, what sinner is more bigger? Por eso, hermano, si usted mira a un hermano So if you see a brother que cuando come that when they eat, y alaba al Señor y le da and gracias they say thanks to God, y siente una copa de vino, usted no opine and he nada. takes a glass of wine, No don't think- juzgues para que no don't seas judge juzgado. so that you're not Déjalo a él. judged. Let him be. Déjalo a él. Let him Si él be. tiene esa libertad, déjalo a If he él. has that freedom, let him be. Porque de esa manera Because serás that un way, hombre con inteligencia you will be a man of intelligence y con entendimiento. or a woman of intelligence and understanding. Porque el Señor dice que con la oración Because with prayer, es santificado you are lo que tú sanctified comes. what you eat. Amén.
Y si a usted no le parece, que sea usted nada más. And if you're not in agreement with that, let it just be you. Pero usted no puede manipular la convicción de alguien más. But you can't manipulate someone else's conviction. Y cuando tenemos este entendimiento, When you have that understanding, somos felices we're free, we're y happy, tenemos armonía. and we have harmony. Ahora si el hermano es un borracho, Now if the brother is an alcoholic, ya es otra explicación. now that's another explanation. Pero si es un hombre con una mente de cordura, But if he's a person de of entendimiento, understanding, que tiene autodominio and he has self-control, y que puede decir, para mí me da lo mismo si la tomo o no la tomo, and to me it's the same. No if I soy drink it, atraído, don't drink it, I'm not pero attracted uso to mi it, libertad. but I use my freedom. Entonces ya es otra cosa. Now that's a different thing. Para mí, hermano, que el vino es como el matrimonio. For me, the wine is like the marriage. Dios te permite solo una mujer. God only allows you one woman. Solamente una copa y dale gracias a Dios. Just one glass Y of alaba al wine, Señor. and Gracias, that's good. Padre mío. Give thanks Gracias to por God. la libertad que me Thank you das. for the freedom. Gracias, Señor. Thank you, God. Gloria al nombre de Jesús. Thank you, God. No le pongas límites Don't put limits a la gracia de Dios. to the grace of God. No le pongas límites Don't put limits al entendimiento de Dios. to the understanding of God. Pues el mismo apóstol Pablo dice, Because Apostle Paul ¿por said, qué yo he de ser juzgado why should I be judged por la conciencia de alguien más? for the conscience of someone else? Pero él también dijo estas palabras. But he also said these Si a mi words, hermano if my brother or le es sister tropiezo with a que yo coma carne that I eat meat y beba vino, and I drink wine, entonces no lo haré nunca. so I will not do it again. Podemos tener esta disciplina We can have this y este discipline dominio propio and this y este self-control entendimiento, and this understanding. usémoslo Let's use it para no ser tropiezo a nadie. to not be of a rock Pero for yo me someone. expreso de esta But manera I express myself of this para way desmantelar to a ese espíritu de Jezabel, that spirit of manipulador, Jezebel, que quiere manipulation, opinar, that wants que to quiere give meterse opinion, donde no le importa. that wants to put themselves Todas where las it cosas doesn't que Dios belong. creó All son the buenas things that God created are y good, ninguna de ellas and none of them debe ser desechada, should be, porque todo lo que Dios creó es bueno. because everything that God created is good. Gloria al nombre de Jesús. Glory. Entonces, ¿cómo mantener una iglesia en perfecta armonía? How to have a church in perfect harmony Cuando todos alcanzamos esta madurez espiritual, when we all have the maturity spiritually, cuando ya nada nos escandaliza, when nothing pues venimos del mundo de scandals us, pecar. when we come from a world of sin. ¿Qué nos va a escandalizar? What's gonna Nada nos scandal us? escandaliza. Nothing. Es mejor nos enfocamos We just en focus conocer más al Señor. more of God. Si el hermano todavía sigue fumando, If the brother no lo still juzgues, smoking, no lo condenes, no lo don't judge him, menosprecies, don't condemn him, don't belittle him. porque el mismo que te hizo libre a ti, Because the same one that made también you lo va a free hacer libre a él. is also gonna make him free. Por eso dice la palabra de Dios That's why que el the amor Bible says, cubrirá Love multitud will de cover ofensas. multiple offenses. La gracia de Dios se manifestó The grace of por God muchas manifested ofensas que el hombre by hizo. many offenses that the El man juicio se manifestó por una sola made. ofensa, Trial became by pero one su offense, gracia but se his manifestó a través de muchas ofensas made by a lot of y el offenses hombre no pudo pagar. that man could not pay. Entonces Dios actuó. So God acted. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, sí entendió que la ira de Dios cayó sobre el Señor Jesús. That the hatred of God fell in front Su of ira, Jesus. su enojo His anger cayó sobre él. fell on top of him. Entonces, hoy vete para tu casa So today go to libre, your house free. libre. Free. Gloria al nombre de Jesús. Free. Libre. Free. En Isaías 57 And Isaiah 55. dice, mirad See cuán hermosos how beautiful son los pies sobre los montes the feet on top of the de los que mountain anuncian la paz, that announce the peace, de los que dicen, that say, de los que anuncian salvación, that announce salvation, de los que dicen, that say, Sión, tu Dios reina. your kingdom reigns. Mira, cuán hermosos son tus pies. How beautiful are your feet. Ahí el evangelio de la paz. The gospel of the peace. El evangelio de Cristo es el evangelio de la paz. The gospel of Christ is the gospel. Entonces Dios dice So God says
que tus pies So your feet son hermosos are beautiful cuando promueves la paz. when you promote the peace. Cuando promueves la paz en la When iglesia, you promote the peace tus in the pies church, your son feet hermosos are delante del beautiful Señor. in front of God. No podemos ir a promover el evangelio de la paz al mundo We can't promote the peace sin antes of promoverlo en God la iglesia. if we can't first promote it Porque in the Dios church. dice, de la manera en que Cristo te perdonó, Because the way that así God perdonaos forgave you, unos a otros. that way forgive one another. ¿Sabes tú que las debilidades de otros You know that the weakness of others son las que moldean nuestro amor? is the ones that mold our love, ¿Son las que moldean tu carácter? are the ones that mold your character. Las debilidades de otros The weakness of others son las que te perfeccionan tu are vida. the one that perfect your life. Si no hubiera débiles en la iglesia, If there was a weakness in the church, no tendríamos retos. we wouldn't have challenges. Una vez hace mucho tiempo oí que un hermano se fue de la iglesia porque alguien pegó un chicle y se le llevó pegado en su pantalón. I once heard that a brother left the church because someone else put their gum on the chair and Y ya when no he volvió a la left, it iglesia. was stuck to his pants and he didn't return to the church. ¿Se imagina qué sería cuando a los apóstoles los golpeaban? Imagine Los what apedreaban. happened with the apostles when they would hurt them and throw rocks at them and hit them. Yo no te voy a servir, Señor, porque ya me dieron 2, 3 pedradas. I'm not going to serve you no more, Lord, because they already threw at me 2 or 3 rocks. Entonces la iglesia So the church es un lugar donde ejercitamos is a place where we el fruto del Espíritu work Santo, the fruits of the Spirit, donde cultivamos where we cultivate los mandamientos del Señor. the commandments of the Lord. Por eso Dios nos mandó a ser libres That's why God made us free, y no usar la libertad como para libertinaje del pecado, and not to make, sino para Free. servirnos unos a otros. but to serve one another. Así que cuando miramos al hermano caído porque hizo algo malo, So when we see our brother or sister falling because they did something poderle wrong, decir, hermano, apenas el Señor va comenzando contigo, ¿por qué pones pensamientos que ya estás condenado? let's say, brother, the Lord is barely Si starting with you. apenas God is Dios wanting to comienza a condemn you. trabajar contigo. God is barely wanting to start working with you. Yo recuerdo que cuando el Señor se llevó a mi hijo, I remember when the Lord took my son. ahora mi mente ha cambiado mucho. My mind has changed a lot. Yo me doy cuenta que no estaba comprometido. I remember I was not. Lo seguía de lejecitos. I would listen from far Pero llega away. el día en que dices, Dios, que se haga tu voluntad. But the day comes where you say, God, Me let it do your entrego a ti, will. que se haga tu voluntad. Lord, let it do your will. No sé cómo va a ser, pero que se haga tu voluntad. I don't know how it's going to happen, but let it do your will. Que se haga tu voluntad. Let it be your will. Voy a leer unos 2 versículos, I'm going to read 2 more no, verses. 2 escrituras Two en Efesios scriptures. 6:15. Ephesians 2:15. Efesios 6:15. El que lo encuentre primero lo puede leer. If you find it first, you can read it. Amén. 6:15. Dice la bendita palabra del Señor, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice, y calzados los pies con el aprieto del Evangelio de la paz. Gloria a Dios. Y luego también en Efesios 4:1. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad, mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros, con amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Amen. Otra cita bíblica está en Filipenses 1, Another scripture is in Philippians 1. Filipenses 1:8. Philippians 1:8. Porque Dios me es testigo
de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Siga leyendo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Ese fruto de justicia me gustó mucho, porque allí cabe lo que el apóstol Pablo decía: si a mi hermano Because it reflects what Apostle Paul said. le es ofensa o le es tropiezo If to my brother it's an el que offense yo coma or carne y that beba I vino, eat meat no lo haré. and drink wine, I will not do it. Entonces Dios nos llama So God calls us a tener dominio propio, to have self-control, conocer toda la libertad que tenemos, to know all the freedom that we have, pero tengo el poder de no usar esa libertad but we have the power to para no not have that ofender a los freedom, demás. to not offend the rest, everybody else. Amen. Pero los demás deben entender una cosa, But everybody else needs to understand something. que ahora somos guiados por la palabra de Dios But now we are guided by the Word of God y el Espíritu Santo. and the Holy Spirit. Porque veo una cosa, hermano, But see one thing, brother and sister. el Señor dice: cuando venga el Espíritu de verdad, God says when the Spirit of truth comes, Él os va a guiar a toda verdad y a toda He justicia. will guide you to all righteousness and No está hablando de la escritura escrita, It's not talking about no the está hablando de la written. Biblia escrita, It's not talking about the está Bible. hablando de una persona que está viva, It's talking about a person que es that's alive, eterno, that's que eternal, vino a nosotros that came to y que us, tiene el and poder that has the power para comunicarse con to nosotros, communicate with y us, nosotros tenemos el and poder us have para the comunicarnos power con Él. to communicate with Him. Entonces el Espíritu So Santo, the Holy cuando Spirit, Él venga, when He Él nos va a comes, guiar He will a toda guide us verdad y a to toda all truth justicia. and to all justice. Y Él nunca mencionó una Biblia, And He never mentioned a Bible. Él mencionó una actividad He viva, mentioned an activity, una interactuación. an interaction. Hermano, no crea que la Biblia ha sido un grande avance para el hombre. Brother and sister, don't think that the Bible has been a great advance for man. Ahora no estoy diciendo que está mal, I'm not saying that it's wrong. pero estoy diciendo que hemos ignorado al Espíritu Santo. I've said that we've ignored the Holy Spirit. Alguien hablando de este tema, y creo que fue el pastor Benny Hinn, Someone speaking about this No recuerdo quién subject, dijo. I think it was Benny Hill, but I'm not remembering. que nosotros hemos actuado con el Espíritu Santo That we have acted with the Holy Spirit, como cuando vamos manejando like when we're driving y llevamos a alguien a nuestro and lado, we have someone next to pero us, nunca hablamos con él, but we never speak to them. nunca interactuamos con We él, never interact with the y person, yo voy en mi passenger, propio mundo. and I'm in my own world. Así hemos ignorado al Espíritu Santo. That's how we ignore the Holy Spirit. Muchos consideran que leer la Biblia Many think that reading the Bible, están platicando con el Espíritu Santo, you're talking to the Holy Spirit. pero el Espíritu Santo es más que la Biblia. The Holy Spirit is more than the Bible. Pueden leer la Biblia cuantas veces quieran, You can read the Bible how many pero times si you el want. Espíritu Santo no se mete en la lectura But if the Holy Spirit doesn't No la enter the entendemos. lecture, we don't understand it. y empezamos a crear doctrinas We start to create doctrines que en vez de que nos sean de bendición, that instead of being a blessing, no son de destrucción. they're destructive. ¿Sí? Amén. Porque ¿qué vas a hacer tú para justificarte? Because what are you going to do to justify it? Cuando el Padre descargó toda su ira, When the Father put all his su juicio frustration y su condenación and all his condemnation sobre el cuerpo de Cristo en la through cruz, the body of, ¿qué vas a hacer para salvarte? what are you going to do to save yourself? Nada. Nothing. Lo único es caer de rodillas To fall on your knees y decir: Dios, perdóname, and to say, Father, forgive me. perdóname. Forgive me. Por eso dice Romanos capítulo 5, dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como también en otra escritura dice que en Efesios, It says in Ephesians
Dice que por gracia somos salvos, that we are saved no by por grace, obras, not by his para que strength, nadie se gloríe. so that no one could be glorified. O sea, hermano, somos salvos por gracia. We're saved by grace. Y podemos decirle a Satanás en su And rostro, we can tell Satan, no in his tengo face, nada de ti en mí. I have nothing of you in me. Amen. Tú no tienes nada tuyo en mí. You have nothing of you in me. Porque todos mis pecados fueron clavados en el cuerpo de Jesús. All my sins were on the cross. No tengo nada tuyo en mí. I have nothing of you in me. No tienes parte ni suerte conmigo. You have nothing with me. Y entre más nosotros entendamos su And the palabra, more we mayor understand será this nuestro word, poder. better will be your power. No solamente para alcanzar el favor de Dios, Not only to reach God's favor, sino para que tus pies so that your feet suenen pesado cuando camines will be sobre la heavy cabeza de when Satanás. you walk on the head of Satan. Tus pies hacen ruido. Your feet make noise. Tus pies están vivos. Your feet are alive. Tu cuerpo es un diagrama divino de Dios, Your body is a beautiful que en cada diagram of God, movimiento emite un poder, that every un reflejo de Dios. is a reflection. Dios se refleja a través de ti. God reflects through you. Cada vez que tú mueves, hay una luz que se mueve. Move, there's a light that moves. Hermano, y Dios dice que la presencia de Dios And God says tiemblan that the los presence of demonios. God, the demons temple. ¿Tú crees que esto es posible? You think Esto it's es posible. It's possible Que tú siendo lleno del poder de that Dios, you being full of the Holy Spirit, los demonios empiezan a gritar. the demons start to scream. Porque el Señor no reprendió a ningún demonio cuando entró a la sinagoga, Because Jesus didn't repent. sino que los and demonios no demons soportaban didn't enter the la synagogue. presencia de Jesús. Demons themselves, they could not stand the presence ¿Y qué les of God. decían? Nosotros te But conocemos, they would say, we know you. sabemos quién tú eres. We know who you are. ¿Tú crees que esto puede suceder en esta Do you iglesia? think that can happen in this Va a church? suceder, It can happen. va a suceder. It's going to happen. Porque Dios está actuando en nosotros, Because God is working in us, en santificarnos, sanctifying us en aborrecer el mal, into hating the wrong, aborrecer lo malo. hating the evil. A veces pensamos que está muy bien, pero Sometimes nos we think it's acercamos. okay. Es más, nosotros nunca nos acercamos a Dios. We never get close to God. Dios mora en nosotros. God morals Pero a in us. medida que nos sacrificamos más para Dios, The more nuestros that we ojos sacrifice espirituales ourselves more towards Him, our lo miran más spiritual claramente. eyes see Him more clearly. Nos realizamos que Él está con We nosotros. realize that He's with us. Entonces, ¿cómo la iglesia puede mantener la unidad? How can the church maintain the unity? Madurando en el conocimiento de Dios. Tomando el lugar que a ti te corresponde. Taking the place that belongs to you. Jesús dijo, si vamos a juzgar, Jesus juzguemos said, if we're going to un judge, justo juicio, let's judge a good conforme a su judge, palabra, according to His word, conforme a lo que los apóstoles hablaron. according to what the apostles spoke, Gloria al nombre de Jesús. Para no ser como los fariseos, so that we're not like the Pharisees. que eran buenos para diezmar del comino, de la canela, de todos los condimentos, To tithes from all the condiments, pero condenaban a los débiles. but they would condemn the weak. Y Dios quiere que en esta tarde And God wants for this afternoon tú te salgas libre de este lugar. that you leave free from this Y place. si hay un sentimiento de culpa, And if there's a guilt, Dios quiere que running around, entiendas esto. He wants you Dios to no te está understand culpando. God is not guilting you. Pero cuando Adán y Eva pecaron, But when Adam and Eve sinned, el sentimiento de ellos fue sentir culpa. their feeling was to feel guiltiness. Y buscaron esconderse de Dios. And they looked to hide from God. Entonces, si tú sientes culpa So if you feel guiltiness y te escondes de Dios, and you hide from God, es porque dentro de ti it's because in you hay algo que está there's something viviendo. that's living. Porque donde hay pecado oculto, Because where there's sin hidden, es un ticket free para el diablo. it's a free ticket for the devil. No digo que estés endemoniado, I'm not saying pero él that tiene un ticket Demonized. free. tiene un ticket gratis. Tiene un VIP en ti. He has a VIP in you. Sí, hermano.
Saben que yo necesito, yo me analizo, Dios, yo necesito más liberación. You know that I analyze myself and I say I need more. Y últimamente estaba viendo pastores que yo me identifico con I was ellos. seeing pastors that I was identifying with Porque them. algunos dicen, Dios me bautizó con su Santo Espíritu God y me baptized me with the descarrilé Holy Spirit and a destruirme. I went to destroy myself. Pero ahora son hombres con iglesias muy grandes, muy poderosas. But now with their Y me llama la pastors with atención huge cómo churches abren su corazón. and how they open their heart. Y cuando yo fui salvo, And when I was saved, cometías un pecado pequeño, ya caíste de la gracia. I committed a small sin and I was like, I already fall from grace. No tenían entendimiento ni sabiduría. I have no understanding of wisdom. Que a veces los pecados That sometimes the sin no son necesarios, are not needed, pero a veces son como inevitables. but they're hard to. Es como el apóstol do. Pedro It's like Apostle Peter. se hundió en el mar. He drowned in the water. No había necesidad que él se hundiera. He didn't have a need to drown. No era necesario, It was needed, pero no lo pudo evitar. but he couldn't avoid it. Así hay cosas en nuestra vida. That are things in our lives. No es necesario que peques. It's not a No es need that necesario you que sin. dudes de Dios. It's not a need No es that you necesario doubt que of corras God. de Dios. It's not a need that you run from God. Pero las circunstancias que te rodean But the circumstances that no lo surround pueden you, evitar. you can't avoid it. Y Dios usará esto para destruirte. And God will use O it to Dios destroy usará it. esto para manifestar Or sobre ti God quién es use Él. it to manifest it, to show you who He is. Y que tú seas como un niño, And that you could be like a kid. que a través de caídas y levantadas That through falls and getting lo vas up, conociendo a Él. you get to know Y Him. vas confiando más y más en And you Él. start to trust Him Y more. llega el día en que tú serás tan lleno de And the Dios day will come that you're so filled que with lo que God antes te hacía temblar de that miedo, what before will make you tremble of weakness. ahora ya ni te scared, espanta. and now it doesn't even scare you. Ahora ya no te tumba. Now it doesn't even put you down. Entonces estos pastores que yo he estado viendo So now these pastors that I was seeing, hablan de la liberación. they say of Y being me ha llamado la set free, atención. and it's called my attention. Porque si Dios nos creó a su imagen y semejanza, If God made us to His likeness, eso nos enseña que el hombre es una persona it shows us that He's a person capaz de actuar capable en ese mismo in nivel that same level que el Señor Jesús actuaba. that the Lord acted. Exactamente igual. It's the same. Así como Dios creó Just like God created el hombre, the God, estando en esa plenitud divina, being in that también plenitude, puede crear muchas cosas. He can also create a lot of things. Cuando un hombre ora por un muerto que está bien muerto, como Pedro oró por Tabita que tenía ya estaba lavada, preparada. Amen. Dice que ya estaba lavada. It was already washed. ¿Qué hizo el apóstol Pedro? What did Apostle Peter do? Lo que Dios hace, What he does, crear. create. Porque según cuando uno muere a los pocos When segundos, one dies to the seconds, el cerebro muere, la sangre the se brain, coagula y todo se destruye. dies, the blood just dries out, everything just. Pero fueron con Pedro They went with Peter. y no fueron en un Uber, hermano, fueron They didn't caminando. go in a Porque no había Uber. teléfono They were celular. walking because they didn't have cell phones. Imagínense, hasta que llegaron con Pedro Until they got to Peter y lo traen and they bring him, y Pedro la resucitó. and Peter resurrected. Entonces, es creando. It's creating. Ahora no expreso estas palabras I don't como para express these decir, words. oh, nosotros somos dioses. No, Oh, we're God. No. que entendamos lo que Dios To hizo understand what God cuando did Dios los creó. when God created us. Con el depósito tan grande que Dios puso en nosotros, The deposit siendo tan that He pequeños. put in us being so small. El apóstol Pablo habla de un depósito. Apostle Paul que está en said the nosotros. deposit that's in us. Entonces Dios depositó allí, So God deposited in them. no para nuestra gloria o Not vanagloria, for glory, sino porque Dios but because God le plació manifestarse en nosotros. needs to manifest in us. Por eso la palabra de Dios dice That's why the word of God says que a medida que nuestra fe va creciendo, that according to our faith así is nuestro growing, servicio a Dios our va service siendo to más God y más is eficaz. more and more edified. Amén, gloria a Dios. Y para el próximo domingo va a estar mejor. And next Sunday is going to be better. Amén. Amen. Amén. Porque
Creo que soy libre en esto. I think I'm free in this. Y yo deseo que los que prediquen aquí sean mejores que yo. That the ones that preach here are better than me. Quiero sentir ese placer I want to que feel sean that, mejores que yo. that you guys are better than me. Y que tengan la libertad de expresar la verdad conforme el Espíritu Santo les dé. That you guys have the freedom to express how the Holy Spirit gives you. Cuando comencé aquí, When I started muchos me here, paraban y me empezaban a decir, no es así, por acá, por allá y por acá y many por would todas stop partes. me. No, it's this way, this way, this way, go this way. Y a todos los iba resistiendo. And everybody I was Y resisting. yo no tengo esa costumbre de andarte alineando o acomodando, no, And I not used to aligning you. no. Porque Dios dice, Because God says, toma lo bueno take the good, y ahora no es que sea malo. and not that it's bad. Vean, solamente les explico esto. I'm just going to explain Cuando this. Marta y María estaban delante del Señor, When Martha and Maria were in front of the Lord, María decidió sentarse a los pies del Señor. Maria decided to sit in the feet of Pero Jesus. Marta no estaba de ociosa. But Martha was not. Ella estaba ocupada She was busy sirviendo a Jesús de una manera serving distinta. Jesus in a different way. Porque tarde que temprano iban a comer. Because sooner than later they were going to eat. Entonces permitamos que en la iglesia Let's allow that in the church. cada quien sirva de la manera en que Dios le da que sirva. That God gives you to No es que serve. aquel sea mejor que aquel, no. Not Aquel that está you're sirviendo better than the distinto a other. aquel. That person's serving differently. No than todos this tienen que one. salir a evangelizar. Not everybody needs to go and No todos son evangelize. maestros. Not everybody's our teachers. Que tengamos este entendimiento aquí. That we have this Que understanding. cada here. quien sirva That we all con la serve libertad que Cristo lo with hizo the libre. freedom that God made you. Sí, hermano. Amen. Yo una vez oí que cuando Pedro dijo, yo voy a ir a pescar, I once heard when I say Peter went to y go todos los apóstoles fish, dijeron, vamos contigo. and the apostles say, we'll go with you. El maestro que estaba enseñando The dijo esta teacher that was palabra. saying, who said Cuando this, un líder se desubica a when a todos. leader is just, Cuando un líder se desubica a todos. Pero no es así, hermano. but it's not like that. No. Pedro estaba completamente quebrado por dentro. Peter was broken inside. No había un lugar, el templo, para ir a buscar a Jesús. There's not a temple to Veámoslo de esta Jesus. manera. Ir al lugar donde Jesús se le apareció por primera To vez. go to the place where Jesus. Entonces, God Pedro no first estaba place. desubicado. Jesus was not. Pedro estaba usando el dislocated. último recurso. He was looking for the last resource. Ir al lugar donde Jesús Where Jesus se le apareció, que es en el mar. was no longer there, but he was in the ocean. Y allí fue Jesús. And there was Jesus. ¿Se recuerdan? Do you remember? Que Jesús le dijo, hijitos, That Jesus said, ¿han children, pescado algo? have you fished something? Y dijeron, no hemos pescado He nada. said, no, we haven't catched Miren a la anything. derecha. He said, throw it to the right. Y cuando la vieron que estaba llena de peces, And when they saw that it was se full of recordaron fishes, del primer milagro. they remember of the first miracle. Y entonces Juan le dijo, Pedro, So John es el said, maestro. Peter is the master. Imagínense lo que sintió Pedro en ese momento. Imagine what Peter felt. Entonces, hermanos, entendamos la palabra de Dios. So let's understand. No era que God. Pedro estaba desubicado. It's not that En Peter su was angustia, dislocated. Él estaba usando todos los recursos It's where he was trying to look for all the para ver a resources Jesús. to see Jesus. Así seamos nosotros. Let's be like ¿Dónde that. Jesús te encontró? Where did Jesus ¿En find qué you? forma Él te encuentra? And where did he find you? ¿En qué lugar Él te encuentra In mejor? what place does he find ¿En you tu better? trabajo? In your work? ¿En el parque? In the park? ¿En el campo? In the... ¿En qué lugar tú sientes que Jesús te encuentra? Where do you feel like Jesus finds you? Ve a este lugar. Go to that place. Pero si es este lugar, But if it's this place, vengamos aquí let's come here. y pongamos las bases bien firmes And let's put the basis, the foundation del buen entendimiento y la buena of the sabiduría good understanding and wisdom. para que no opine el espíritu de Jezabel, So the spirit of Jezebel does not para que el give an espíritu de opinion. Jezabel sea destruido. So that the spirit of Jezebel is destroyed. ¿Han oído que hay el espíritu de pitón, de culebra? Have you ¿Qué seen hace una the culebra? spirit of Empieza, analiza su the presa, snake? The snake analyzes his se acerca y la enrolla. press, and he surrounds. No dejes que surrounds nadie it. te enrolle con Don't opiniones. let no one surround you. Si as para a esa snake. persona le es malo y para ti no, déjalo a él. If for No that dejes que person te it's enrolle. bad, but for you
you some things not Vive la Don't libertad let them con que Cristo surround se hizo you. libre. Give you Volvamos al live primer the amor, freedom that God el gave cual you. está Go back to clasificado the first por love la that's libertad de nuestro classified espíritu by con the Dios. freedom of the Spirit of God. No dejes que los hombres te quieran clonar. Don't let man want No. to clone you. El Espíritu Santo, The Holy Él Spirit, fue enviado He was para sent traer to be todo lo que es de Jesús a tu vida. everything that was. Porque Él dijo, cuando Él venga, no hablará de sí mismo, sino When he todo lo comes, que he will oyere speak de of mí, himself. Everything se lo dará a that's conocer a ustedes. will be given to you Así es. like that. Mira a los predicadores como siervos de Dios. See the preachers as servants of God. No los menosprecies, Don't belittle them. no los prejuzgues. Don't prejudge them. Todo lo que sea de bendición, Everything that's a recíbelo. blessing, receive it. Pero lo que no sea de bendición, deséchalo. But if it's not a blessing, just let it Entonces go. serás y seremos unos buenos oidores. So then we will be good listeners. Amén. Amen. El Señor viene pronto. God's coming back Y soon. viene por una iglesia And He's coming for como a la church iglesia del Salmo like the 133. church 133, Una iglesia a church que se goza en la unidad, that rejoices in, en la paz, in community and peace en el amor. and love. Porque cuando estamos en este ambiente, Because when we're in this, nos parecemos como a las montañas altas. we're like the high Porque el mountains. monte Hermón es una montaña muy Because like alta. Mount Everett is Dice a que son high- como Mount 2.800 metros. Es muy Everett alta. is very high, Es muy alta. very Y high. cae mucho rocío. And a lot of ¿Y qué pasa? falls. Hay verde pasto. But there's green Hay lugar Grass. donde pasteen sus ovejas. is for the sheep can come and eat. Entonces cuando hay ese amor, esa unidad en la So there's a iglesia, love in todos los predicadores predicarán bien. all the Habrá preachers mucho will be- alimento. There'll be a lot Habrá of mucha food. bendición. There'll be a lot of Los que blessing. tienen don de sanidad The ones van a that sanar a have, los enfermos. the gift of healing, Los que han alcanzado heal the niveles sickness. altos espirituales The ones that van a have liberar a la reached iglesia levels of con poder y spiritual, con they will autoridad. guide the church with- ¿Qué quiere decir? Va a haber mucho rocío del So cielo there will be a lot. y siempre va a haber mucha palabra de There Dios. will be a lot of word of God. No habrá débiles There will muriéndose be de no hambre, weakness or- sino que vendrán con esperanza de que aquí se les va a liberar, se les va a sanar, se les va a orientar, se les va a They will be dirigir. sent, they will be directed. Porque para eso vino Jesús, Because that's what God para que no came, anduviéramos perdidos, so that we're not sino que lost, anduviéramos como de guía. so that one day, Gloria al nombre de Jesús. Porque esto es el reino de Dios. Esto es el reino de Dios. El reino de Dios empuja el reino de las tinieblas fuera. Y que todos los predicadores empujen el reino de oscuridad fuera. the spirit of darkness out, Fuera. out, Fuera. out. En el nombre de Jesús. Amen. Póngase de pie. Gloria al nombre de Jesús.